Bueno, estas salas quizás os dé una pista de que puedo tratar de ese tema. Es un placer y una gran responsabilidad estar con vosotros. Pero bueno, como es una verdad absoluta que la primera bendecida es la que se pone en las manos de Dios y yo quiero sus bendiciones, pues bueno, pues aquí estoy con vosotros una vez más. Y a mí el tema de los ángeles, de quiénes son los ángeles, qué funciones tienen en nuestras vidas, cómo nos ayudan, me gusta muchísimo. Y es por eso que en esta mañana pues, os voy a compartir lo que investigué en su momento sobre ese tema, ¿no? Para ello me he basado en la Biblia y en el libro de Elena de White, La verdad acerca de los ángeles. Así que poco a poco vamos a ir desglosando lo que ambas fuentes dicen acerca de los ángeles. En primer lugar, vamos a empezar leyendo Salmos 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este texto declara que Dios creó al ser humano un poco menor que a los ángeles, o sea, nos creó un poco menor que a los ángeles y además da a entender también que los ángeles ya existían antes de que el hombre fuera creado. El salmista compara a los hombres con los ángeles y para hacer esa comparación tiene que ser pues, que los ángeles existieran ya. Me imagino a la primera pareja creada antes del pecado, las cualidades que tenían que tener con un cerebro utilizado en su 100% de capacidad y comunicándose cara a cara con nuestro Padre Celestial. Pero tristemente poco queda de lo que fuimos antes del pecado, pero bueno, lo importante es que nuestra gloria y honra, aquella con la que nos coronó nuestro Padre Celestial, pues será restaurada cuando Cristo venga. ¿Os habéis preguntado qué hacen los ángeles en el cielo? Vamos a leer juntos Salmos 103, 19 y 20. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, que Jehová, desde su trono, tiene a su disposición ángeles poderosos en fortaleza, que obedecen su voz, y de ese modo los ángeles ejecutan su palabra. De hecho, la Biblia nos cuenta que los ángeles han sido enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, rescataron a Lot de las llamas de Sodoma, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en los que iba a ser presa de los leones y a muchos más. Y esta protección, ¿sabéis? Es muy amplia y no podemos ignorarla ni comprenderla del todo tampoco, ya que si Dios concedió su gracia y amparo es porque debemos hacer frente a las potestades del mal, cuya maldad y poder nadie puede ignorar ni despreciar. Pero, aunque Satanás y sus ángeles sean muy poderosos, ¿sabemos de cuántos ángeles dispone Jehová para ejecutar su palabra? Lo vamos a averiguar en los siguientes textos. El apóstol Pablo habla en Hebreos de que hay huestes innumerables de ángeles. Lo podemos leer en Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y en Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones
asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. 1.000.000 equivale a 1.000. Es decir, que cuando dice millares de millares, quiere decir que miles de miles le servían. Pero es que además, millones de millones estaban delante de él. Si el número total de habitantes de la Tierra equivale más o menos a unos 7.400 millones de personas y los ángeles son millones de millones, ya os podéis hacer una idea más acertada de qué ejército tan poderoso tenemos a nuestra disposición si estamos cerca de nuestro Padre Celestial. Y otra pregunta que yo me hacía, ¿qué nos dice la Biblia de la imagen, del aspecto que tienen los ángeles? ¿Cómo creemos que son? Pues Elena de White nos cuenta que Dios creó a los ángeles para estar delante del trono, que eran hermosos, que eran gloriosos y que estaban investidos de la sabiduría de Dios. Podemos leer en Mateo 28, 2, 3. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es decir, yo llego a la conclusión, ¿no?, de que cuando su aspecto, cuando bajan del cielo, es brillante, es luminoso como un relámpago y sus vestiduras son de color blanquísimo, ya que vienen de la mismísima presencia de Dios. ¿Os imagináis que un ángel se nos apareciera? Con razón los ángeles rara vez se aparecen al ser humano, ya que más de uno nos quedaríamos petrificados. También quiero compartir con vosotros en un devocional de Elena de White titulado Alza tus ojos, en la página 82, nos dice lo siguiente: Dios agudizará nuestras percepciones para que comprendamos que los ángeles visitan nuestro mundo para desempeñar una parte activa en todas nuestras tareas. También nos dice que los ángeles frecuentemente se presentan bajo la forma de seres humanos, como si fueran extraños, conversan con quienes están ocupados en la obra de Dios. En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron perplejos. Pero fijaros, en la vida futura, aquí hay muchas cosas que no comprendemos. Nos daremos cuenta de qué poderoso ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron comisionados para ayudarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué sensación nos producirá conversar con el ángel que fue nuestro guardián desde nuestro primer día de vida, que vigiló nuestros pasos, que nos ayudó en situaciones de peligro, que nos acompañará en el valle de la sombra de la muerte y será el primero en saludarnos en el día de la resurrección, si morimos antes de que Cristo venga? Y que además nos dará conocer toda la cooperación celestial en el trabajo a favor de la humanidad. Yo no sé a vosotros, pero a mí todo esto me emociona muchísimo. Y no sé vosotros, pero yo estoy deseando conocer a mi ángel guardián y que me explique un montón de cosas que no comprendo. Además de los ángeles de Dios, está Satanás y los ángeles malignos. La Biblia también nos revela el gobierno de Satanás. La Biblia nos habla de ello. Nos habla de su inteligencia, de su astucia, así como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. La única misión de Satanás es hacernos daño. Y sabéis, nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los malos espíritus que los que, a pesar del testimonio directo de la Biblia, niegan la asistencia e intervención del diablo y sus ángeles.
Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, es cuando Satanás va a obrar con mayor energía para engañar y para destruirnos. Él mismo propaga por todas partes que no existe, y sí que existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. Y como Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas inconscientes de su influencia, es por eso que la Biblia nos da tantísimos ejemplos de su obra maléfica, nos revela sus fuerzas ocultas y nos pone así en guardia contra sus ataques. Así que no tenemos que ser ingenuos. Y sabéis, ¿por qué lo digo? Porque ponemos en nuestras casas cerrojos, alarmas, protegemos nuestras vidas contra los malvados, pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestra propia fuerza con ningún medio eficaz de defensa. Estos ángeles malos solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Y si se les dejara, dice la sierva del Señor, nos trastornarían la razón, nos torturarían el cuerpo y destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Así que imaginaros qué importante es estar protegidos contra ellos con el poder de Dios. Pero, ¿de qué modo nos ayudan los ángeles de Dios? Vamos a ver la cara buena de esto. ¿Cómo nos ayudan los ángeles de Dios? Pues hay 6 cosas que los ángeles hacen por nosotros. La primera, los ángeles nos guardan. A pesar de cuántas cosas nos pasen, ¿vale? Los ángeles nos guardan. Es decir, que cada discípulo de Dios tiene un ángel guardián que protege a los justos del poder del maligno. Fijaros lo que dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca sabremos qué resultados traerá un día, una hora, un momento, y nunca debiéramos comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre Celestial. Sus ángeles están encargados de velar por nosotros si nos sometemos a su custodia. Entonces, en cada ocasión de peligro, ellos estarán a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a proceder mejor, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. Deberíamos pensar mucho más en el poder de los ángeles de Dios que están vigilándonos y guardándonos. Ellos están comisionados por el cielo para guardar a los hijos de los hombres. También los ángeles participan en la vida familiar. Todos los padres y madres deberíamos comprender que nosotros somos los educadores de nuestros hijos. Los hijos son la herencia de Dios y debiéramos ser entrenados y disciplinados para formar caracteres que Dios pueda aprobar. Cuando ese trabajo se hace juiciosamente, con oración, con fidelidad, los ángeles de Dios guardan la familia y la vida más simple es transformada en una vida consagrada. Antes de salir de nuestra casa para ir a trabajar o para hacer nuestros quehaceres, toda la familia debe ser convocada y debe rogar en fervor la protección de Dios durante el día. También los ángeles iluminan nuestra mente. Los ángeles observan a todos aquellos que buscamos ser iluminados y queremos cooperar para tratar de ganar más almas a Cristo. La sierva de Dios cuenta que le fue mostrado el peligro en el que estamos y también le fue mostrado a nuestro ángel guardián, preservándonos una y otra vez de naufragar en la fe, y nos pide que elevemos nuestras normas y que nunca nos desanimemos. Los ángeles también nos ayudan a hacer lo correcto.
Dios no rechaza nuestra oración, sino que envía a sus ángeles para protegernos de los malos ángeles y para facilitarnos hacer lo correcto. Así, será mucho más fácil si lo intentamos solo por nuestras propias fuerzas. Elena de White dice que si tratamos de suprimir todo mal pensamiento durante el día, los ángeles de Dios vendrán y morarán con nosotros. Estos ángeles son poderosos en fortaleza y están con nosotros para protegernos de los asaltos del enemigo. Si se levantara la cortina, veríamos a los ángeles del cielo peleando a nuestro lado. Ellos están siempre a nuestro lado. Saben lo que hacemos y están listos para protegernos. Elena nos dice que no hagamos nada que podamos disgustarlo. Así que de lo primero que tenemos que protegernos es de nosotros mismos. Y para eso creo que lo esencial es que nos conozcamos, que seamos conscientes de nuestras debilidades y que nuestra lucha, nuestra parte de responsabilidad debe estar enfocada cada día a aferrarnos de la mano de Cristo. ¿Y qué implica eso? ¿Cómo lo conseguimos? Pues como diría Alejandro Bullón, orando cada día con nuestro Padre, como si de un amigo se tratara, estudiar la Biblia todos los días y, en tercer lugar, testificar del amor de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Haciendo nuestra parte, orar, estudiar la Biblia y testificar, los ángeles nos ayudarán y pelearán a nuestro lado para protegernos. La quinta cosa es que los ángeles nos ayudan en los esfuerzos por recuperar a los perdidos. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales, no para destruir, sino para vigilar y para guardar las almas en peligro, para salvar al perdido y para traer a los errantes al regreso al redil. También se mueven sobre las mentes humanas para despertar el deseo de investigar sobre los temas de la Biblia. Los ángeles también, los ángeles de luz también tienen poder para estar siempre cerca, para protegernos, para darnos confort, para sanarnos, instruirnos e inspirarnos. Y ya por último, compartir que los ángeles fortalecen nuestra fe. Satanás y sus ángeles tratan de dividir al pueblo de Dios, es su único objetivo. Y los ángeles celestiales, decenas de miles, guardan al pueblo de Dios, animándolo y fortaleciéndolo. Estos son los que nos rodean. Y Dios dice a los creyentes, vosotros caminaréis entre ellos. No seréis vencidos por los poderes de las tinieblas. Amén. Era lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Mónica, por esta primera reflexión. Si hubiese estado aquí Juanfra, te habría dicho que está deseando esas alas para volar. Yo no sé si el resto estamos de acuerdo. A mí no me hace mucha ilusión eso de tener alas, pero bueno, él te habría dicho que estaba deseándolas. Hay cosas muy interesantes que podemos compartir, así que, chicos, el primero que quiera, ya sabéis, yo siempre me reservo el último lugar. ¿Quién quiere empezar? Pablo, Felipe, Jorge. La verdad es que empiezo yo, si ya no me quitáis la idea. La verdad es que me ha encantado la reflexión de Mónica, porque a veces obviamos, ¿no?, que Dios manda a sus ángeles para protegernos. Sabéis que todos los que me conocéis, pues a mí me gusta mucho hacer bici. Y yo tengo la costumbre de cuando voy a salir, ¿no?, de hacer una oración, ¿no?, y pedir eso, pues que Dios te cuide y tal. Y a mí hay un texto que también habla sobre los ángeles, que también está en el libro de Salmos, que me encanta y lo llegué a convertir en mi oración de todos los días, ¿no? Cuando salgo, lo recuerdo, ¿no? Se encuentra en el Salmo 91, ¿no? Y dice, pues Él ordenará a sus ángeles protegerte en todas tus sendas y te llevarán en las palmas de las manos para que tu pie no tropiece en la piedra, ¿no? Y yo todos los días cuando salgo lo recuerdo, ¿no? Recuerdo ese mensaje, ¿no?
y ya parece que te da la certeza, ¿no? De que Dios te va a cuidar, ¿no? En todo lo que haces, ¿no? Y yo creo que son una figura, los ángeles son una figura que Dios nos ha dado para eso, para protegernos de las cosas que nos pueden suceder en el día a día. Bueno, la verdad es que me he apuntado los 7 puntos para intentar aportar alguna cosa. A mí, ya que hablamos de textos, ya que Felipe ha mencionado uno, a mí hay uno que me gusta mucho, que no siempre se trabaja, y es el que está en Hebreos capítulo 1, que viene a completar un poquito lo que Mónica pues ha estado presentando, ¿no? Dice, porque marca una diferencia entre el Hijo de Dios y los ángeles. Es una idea muy bonita, que lógicamente viene a colaborar todo esto, porque los ángeles también estuvieron asistiendo a Jesús en los momentos más complicados. Es decir, que entonces en Hebreos capítulo 1 dice, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús, y creo que es importante, Jesús fue hecho un poquito menor que los ángeles en su situación humana. Con lo cual también los ángeles se convirtieron en, no solo Mónica, en nos guardan, participan de las decisiones familiares, etcétera, etcétera, sino que también estuvieron al auxilio de nuestro Redentor. Con lo cual, creo que es una visión. Felipe emplea el Salmo, lógicamente, para salir a montar en bicicleta, cosa que algún día me tendrá que explicar la exégesis que tiene que ver la bicicleta con los salmos, pero bueno, algún día lo veremos. Pero a mí me gusta mucho también, fueron los servidores de nuestro Redentor. Con lo cual también tuvieron una función extraordinaria después de las tentaciones, cuando se levantan después de la tumba, dar el anuncio de que Jesús había resucitado. Toda esa función complementa perfectamente, Mónica, que te agradezco mucho también el tema, complementa la función de los ángeles. Jorge. Bueno, Pablo se anticipó, y hay una escena que muchas veces yo me he imaginado a leer o escuchar en un sermón o a leer la Biblia, cuando Jesús, en medio de su máxima agonía, porque él sabía que ya no había marcha atrás y él estaba dispuesto a enfrentar y a cumplir con su parte del trato para que la promesa de Dios se hiciese real, desfalleció en el monte Getsemaní, y dice que ángeles vinieron para socorrerlo y ayudarlo, ¿no? Y lo otro es que pensaba es, ¿no? A veces nosotros nos movemos, y bueno, a veces los cristianos lo pensamos así con más razón, aquellos que no tienen a Dios en su mente o en sus vidas, ¿no? Y pensamos que vamos solos por la vida. Y sin embargo, Pablo declara taxativamente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces yo digo, los ángeles son una presencia real, yo lo creo, la Biblia lo declara, tenemos muchas pruebas de ellos, y indudablemente ellos están en una dimensión, para así decirlo, paralela. Y muchas veces yo recuerdo también algunos textos en lo que Elena G. White menciona, que a veces ellos están puestos como una valla a nuestras casas para evitar que los ángeles que han caído, los ángeles que siguen a Satanás, puedan introducirse en nuestras vidas y hacernos daño de alguna manera. Nosotros teníamos que tener en cuenta eso, ¿no? No los vemos, pero ellos están ahí. Es una realidad. Y su trabajo es de servicio y tendría que ser un ejemplo para nosotros, porque ellos lo hacen con gusto, por amor y servicio a nuestro Padre Celestial. Fijaos, si me permites, Richard, Claro. en ese mismo capítulo, en el versículo 14, resume perfectamente los 7 puntos que Mónica ha planteado. Nos dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? Es decir, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Me parece que la función de los ángeles, si fue diseñada por Dios antes de la entrada del pecado,
el texto que Mónica ha leído de Daniel 7, millares de millares, millones de millones, con la entrada del pecado se le fue otorgada una función específica para la redención, para ayudar a la redención del ser humano, ya que ellos son criaturas creadas, ¿no? Pero desde luego están cumpliendo una función que solamente en la eternidad podremos comprobar lo que la valla que decía Jorge o la protección familiar o cualquier otro punto. Solamente en la eternidad podemos comprobar el cuidado que Dios tuvo con nosotros y cómo lo ejercieron los ángeles. Yo te agradezco, Mónica, que nos hayas traído esta reflexión, sobre todo porque muchas veces, como decía Jorge, no somos conscientes de la presencia de ellos, de que les tenemos a nuestro lado en todo momento. Y bueno, deberíamos de ser más conscientes de ello. Son esa ayuda idónea que Dios nos ha puesto para que nos hagan llegar esa promesa de Jesús de yo estoy con vosotros todos los días, pues se hace a través de ellos. Yo hay muchas veces que he pensado el día que me encuentre con mi ángel, se le llama el ángel de la guarda, pero bueno, el ángel protector que Dios ha puesto en mi camino. Hay mucha gente que dice, yo le voy a preguntar dónde estaba en aquel día, qué hizo, que me cuente cosas. Yo creo que tengo toda una eternidad para ello. Yo lo que quiero es abrazarme a él y sé lo primero que me va a decir. Me va a decir creí que no llegabas. Lo tengo claro porque esos seres sufren con nuestras decisiones. Les tenemos a nuestro lado en todo momento. Nos cuidan como un padre cuida a su bebé. Y ven nuestros aciertos y ven nuestros errores. Ven cómo a veces los ángeles del enemigo nos atacan y no acudimos en ayuda del Señor. Y ven cómo somos vapuleados. Así que estoy seguro que el día que llegue al cielo, porque voy a llegar y eso lo tengo claro, por la gracia y los méritos de mi Señor, estoy seguro que me va a decir creí que no llegabas. Ellos son testigos de todo lo que ha pasado y creo que eso es parte de la grandeza de la misión que les ha dado Dios, porque son quienes pueden atestiguar, además de nosotros, en el reino de los cielos, en el futuro, que no se volverá a levantar el pecado, porque nosotros somos testigos, ellos son también testigos directos de ese amor de Dios, de ese cuidado, de esa protección, de ese milagro, para convertir, andrajos como somos nosotros, en hijos de Dios. Así que bueno. A mí la verdad es que el tema este me ha sorprendido un montón porque, claro, cuando piensas en la protección, pues yo entiendo como quizá como algo físico, ¿no? Pues algo que me va a suceder, que, no sé, como ir en la carretera, sabes que viene algún coche, pero cuando, por ejemplo, hablan de influir en nuestra mente, que nos ayudan a elegir las palabras, o sea, es mucho más. O sea, la misión de los ángeles no es solamente una protección física, que es quizás a lo mejor como yo lo he entendido siempre, ¿no? Como cuando ellos se ponen alrededor de nuestra casa, pues también para impedir que, yo eso sí lo visualizo, ¿no? Yo visualizo como un ejército, ¿sabes?, alrededor de mi casa cuando oro con mi hija por las noches antes de acostarse. Pero luego esa influencia, ¿sabes?, que tienen también en nuestras mentes y quizás como esa figurita, ¿no?, del ángel bueno y del ángel malo que muchas veces se ven en los dibujitos, ¿sabes? Pues es algo real porque ellos influyen, ¿sabes?, mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Por lo menos de la visión que yo tenía de los ángeles, ¿no? Y también quería matizar que el hecho de tener la protección de los ángeles no significa que en este mundo nos pasen cosas malas, ¿no? Porque de hecho suceden cosas malas que no podemos entender y a veces nos podemos preguntar, pero bueno, la protección de los ángeles, ¿dónde estaban? Si nos suceden cosas que no podemos entender. Pero luego también es cierto que, por eso a mí sí me gustaría preguntarle a mi ángel, ¿no?, cuando tenga la oportunidad de poder hablar con él, ¿sabes?, que yo también quiero estar y verle, ¿no? O sea, en cuántas situaciones de peligro, si ese velo se abriese, en cuántas situaciones de peligro he estado yo que ni soy consciente, ¿de acuerdo? Y él podrá comentármelas en cuántas ocasiones él sí ha podido ayudarme y librarme del mal, ¿no? Yo no sé si al mío lo llegará a encontrar. Yo creo que no querrá ni hablar conmigo, ¿no? Es decir que, pero a ver, hay una idea que resulta espectacular, ¿no? Y es el equilibrio que mantienen los ángeles con respecto a que ellos no conocen nuestro pensamiento. Ellos conocen nuestras acciones, pero al pensamiento solo accede Dios.
Con lo cual, ¿os imagináis los quebraderos de cabeza que le damos los seres humanos, que solamente ven lo que es visible, pero no conocen el arrepentimiento, no conocen la relación personal con Dios, la estrecha, es decir, ellos tienen que aprenderlo a posteriori. Es cierto. Es decir, que tienen que depender tanto de Dios para poder hacer su obra en mi vida, que eso es un detalle que también creo que algún día, cuando Richard se encuentre con el suyo y yo me pase la eternidad buscando al mío, ellos tuvieron que sufrir muchísimo porque solamente ven una parte del conflicto, no lo ven la resolución. Por eso están ante el trono de Dios, por eso son ángeles cubridores. Y yo estoy convencido que cuando van sirviendo al Cordero por todos los lugares celestiales donde está trabajando en favor nuestro, son presencia del proyecto de Dios en nuestra vida. Y creo que eso es algo que nosotros también teníamos que pensar, porque a veces nuestras acciones limitan la concepción que ellos tienen sobre nuestra vida. Y dependerán exactamente igual de la misericordia de Dios, igual que nosotros, lógicamente sin pecado, para poder entender que una persona como soy yo, ¿cómo puede ser aspirante al reino de los cielos? Yo también estoy seguro que soy salvo, igual que Richard, por la misericordia, pero estaréis de acuerdo conmigo que visto desde la barrera es bastante complicado. Entonces, los ángeles están limitados en ese aspecto, con lo cual yo creo que su labor a veces se la ponemos muy difícil. Hay dos últimas ideas que a mí me gustaría compartir. La primera, algo maravilloso, que es que los ángeles han aprendido el libre albedrío de la mano de Dios. ¿Cuántas veces ellos no quisieran actuar en nuestro favor, verdad? Y tienen que aprender lo mismo que hace Dios, que es, que luego lo hablaremos en esta escuela sabática, si no te sometes a mí, no puedo actuar en tu vida. No, aunque quisiera, aunque sé que sería lo mejor para ti, no puedo actuar porque iría en contra de tus deseos. Y eso lo han tenido que aprender ellos. Es cierto, como decía Pablo, que Dios conoce el corazón y los ángeles, bueno, no, simplemente tienen que dejarse guiar por las instrucciones que Dios les da, que ellos confían plenamente en Dios y cuántas veces no desearían poder hacer cosas por nosotros, pero nosotros somos quienes les limitamos el que puedan actuar en nuestra vida. Y la segunda de las ideas tenía que ver con lo que Mónica estaba diciendo. Yo creo que a los cristianos, a todo el mundo nos pasan cosas malas, pero yo creo que los ángeles lo que menos les importa es librarnos de accidentes y de cosas así, que está bien. Yo creo que esa protección que Dios les ha puesto es sobre nuestra vida y nuestra vida entendida como nuestro pensamiento, nuestra pertenencia a Dios. Yo creo que esa es su máxima protección, su máximo objetivo. El resto es circunstancial, porque para Dios eso no es importante. Si yo hoy cuando salga me atropella un coche y muero, estoy seguro que muero en los brazos de Dios. Para Dios no es ningún problema. El problema a veces nos lo ponemos nosotros, que vemos la muerte como algo terrible, algo que es un fin. Para Dios no lo es. Entonces, esa protección que Dios da a los ángeles no tiene tanto que ver con si vivo o no vivo. Estoy seguro que ellos actúan a nuestro favor, porque hay un texto en la Biblia que dice el apóstol Pablo que es espero que todas las cosas te vayan a bien. Y yo creo que Dios, cuando espera las bendiciones, es sobre todo, pero lo esencial, lo fundamental, no tiene que ver con lo circunstancial, que es si vivo o si muero. Eso no es importante. Lo importante es si reposo en Dios o si no estoy con Dios. Eso es lo vital, que yo creo que ahí es donde ellos hacen la máxima influencia a nuestro favor o en contra, y es donde trabajan no solo en nuestra mente, yo creo que manejan los hilos para que veamos, no sé si habéis visto, hay una película, no voy a decir el título, pero de de 4 magos, ¿vale?, que van influenciando a la gente con imágenes para que al final uno elija un número adecuado. Yo creo que los ángeles hacen exactamente lo mismo con nosotros, nos van influenciando cuando nos vamos torciendo para que nuestra mente vuelva a Dios. Lo hacen no solo en nuestra cabeza directamente, sino con el mundo alrededor. Ellos trabajan porque ese es su máximo objetivo. Y ya me callo, que hablamos. Hay una idea que a mí me gustaría matizar, Richard, y es
al origen de todo lo que tú has dicho. No son seres que tengan capacidad para decidir sobre nosotros, sino que son agentes administradores de parte de Dios. Es decir, cuando un ángel cuida de una persona es porque Dios tiene el proyecto. Cuando el ángel aparentemente no actúa, sigue siendo el proyecto de Dios. Porque si no, podemos caer en la idea muy judía, muy de la época de Jesús, que incluso llegaron a pensar que la ley, por ejemplo, en Sinaí no fue dada por Dios, sino fue traída por los ángeles. Es decir, es un concepto judío muy arraigado. No, son agentes ministradores. Entonces, cuando protegen la casa de Mónica, o la mía, o la de cualquier otro, es porque es un proyecto de Dios. Y eso creo que no deberíamos de cargar mucho las tintas sobre la independencia ideológica de los ángeles para no caer en una teología equivocada. Es decir, Dios es el que está al frente de ellos. Es decir, Dios es decir, cuando dice Jehová de los ejércitos, se refiere específicamente, cuando son escenas celestiales, se refiere el Jehová de los ejércitos que está al frente de las huestes celestiales. Entonces, todos los proyectos son de Dios, simplemente es un matiz, pero creo que podemos deslizarnos un poquito y pensar que ellos tienen capacidad de decidir sobre... No. Ellos son agentes que trabajan en tal conexión con Dios o Dios con ellos, como queráis llamarle, que finalmente son agentes en las manos de Dios para nuestra eternidad. Entonces, creo que cumple una función como seres creados. Reciben y ejecutan las órdenes de Dios. Justamente. Entonces, si tenemos un buen resultado ante una dificultad o no, ellos han ejecutado la soberanía y sabiduría de Dios. Lo mismo que haremos nosotros en la eternidad. Es decir, nosotros seguiremos siendo seres creados, además rescatados y redimidos, pero seguiremos estando bajo la perspectiva de la universalidad del proyecto de Dios. Con lo cual, en ese momento seremos más iguales a los ángeles. Sí. Todo esto, Pablo, siguiendo siendo libres. Quiero decir, claro. Esos ángeles o nosotros, en cualquier momento, reciben una orden de Dios que no entiendes, de no actuar o de actuar. Podrías decir, bueno, pues podría, pero como sé y confío en Dios, que me ha dicho que haga esto, sigo siendo libre. Podría hacer lo contrario, pero no lo hago porque ya confío en Dios. Imagínate, Richard, lo difícil que tiene que ser gobernar el universo con nosotros en el medio. Somos libres para hacer lo que hacemos. Por eso os decía antes que es verdad, nosotros podemos ver el final de la obra de los ángeles. Y el don profético creo que habla mucho más de ellos que la propia Biblia. Pero finalmente siempre está nuestra libre albedrío. Si tuviese aquí Juanfra diría, bueno, explícame lo del libre albedrío porque es decir, pero ¿cómo se gobierna a un ser humano que está en pecado, que es libre para decidir y que al final la macrohistoria se cumpla según el proyecto de Dios? Eso sí que es un quebradero, eso sí que es un rompecabezas que es dificilísimo de entender. Bueno, pues el tiempo no da para más, nos hemos pasado 5 minutillos, así que vamos a dejar esta primera reflexión con la grata noticia de que son muchos los que están aquí para ayudarnos y que Dios ha dispuesto de medios suficientes para que ninguno perezca. Vamos a dejar esa primera reflexión. Gracias, Mónica, por haber estado aquí con nosotros. Y voy a pedirle a David que nos ponga hoy una sección, la sección de disfrutando lo creado, alabando al Creador, en la cual, bueno, pues vamos a disfrutar, nunca mejor dicho, como dice la sección, de Paco y de sus caminatas por Murcia, alabando a nuestro Creador. Así que, David, cuando quieras.